Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Buenos días, señora consejera. Asturias pierde embarcaciones pesqueras, aproximadamente perdió un 24% de las que había hace 7 años y cerca de un 60% de las que había en la década de los 90. A pesar de esto y de que la tendencia actual de la política pesquera comunitaria es a favorecer las pesquerías en embarcaciones mayores, en Asturias se mantienen 200 embarcaciones de artes menores, una treintena de artes fijas, palangreros y volanteros, y 7 embarcaciones de cerco con unos 1.500 empleos en el sector, que en todo caso están afectados por una asignación de cuotas insuficientes que violentan el artículo 17 de la política pesquera comunitaria, en el que se permite a los Estados miembros asignar posibilidades de pesca en base a criterios ambientales, sociales y económicos. Todas las formas de pesca de bajo impacto ambiental y elevado valor social, independientemente de la eslora de la embarcación, deberán tener un acceso prioritario al recurso por ser la flota de mayores beneficios socioambientales y económicos que aportan a la ciudadanía. Esto dice Greenpeace sobre este artículo. Sin embargo, la realidad en cuanto a política pesquera es muy diferente y las pescas de menor impacto y artesanal, en lugar de haber sido premiadas, son víctimas de prácticas discriminatorias por parte de la Unión Europea, que las iguala a la pesca industrial, a la gran pesca, sin tener en cuenta sus históricas peticiones. Son bien conocidas las demandas de devoluciones cero. La política de descartes tampoco está pensada para este sector y las medidas contempladas al respecto la perjudican enormemente. Deben ser escuchadas las peticiones del sector pesquero al respecto de ser dotadas en primer orden de los totales admisibles de capturas y en cantidades suficientes de todas las especies sometidas a cupo. El sector demanda que la pesca de prácticas artesanales en aguas interiores de Estados y de la Comunidad sean prioritarias en el reparto de especies sometidas a totales admisibles de captura. En la finalización de las paradas biológicas también deberían de ser prioritarias y en la creación de reservas de pesca con los criterios de autogestión, gestión de proximidad descentralizada y que se tengan en cuenta las características propias de cada zona. El sector pesquero asturiano considera que las políticas de la Unión Europea solo favorecen a la pesca industrial, a las grandes flotas, en detrimento de la pesca costera que se realiza a menor escala, exenta de las dosis de agresividad propias de las prácticas de la pesca industrial a gran escala. En este tipo de pesca más sostenible que se realizan además menores descartes. Parece que resulta difícil en Europa diferenciar entre la pesca a gran escala y la pesca sostenible a la que pertenece esta microeconomía. Este año, con una pequeña subida de la cuota de la sarda, no se ha solucionado tampoco el origen de los injustos repartos. Pero para hablar de todo esto no solo se tiene que traer los temas aquí a la Junta, hay que mejorar los espacios de diálogo con el sector y para eso lo primero es hacer un proceso abierto, transparente y democrático con condiciones de equidad entre las artes utilizadas en el territorio asturiano. Es difícil considerar democrático el sistema en base únicamente a escuchar a un sector. Las cofradías de Asturias son 17 cofradías, cada una tiene un voto, pero, por ejemplo, Lastres no se encuentra dentro de la Federación de Cofradías. Por otra parte, hay cofradías que tienen 150 asociados, otras tienen 40, otras tienen 5 asociados solamente, pero esto no supone un voto ponderado. Cada cofradía tiene un voto en la Federación. El hecho de que Lastres, que es la primera cofradía del Oriente y centro de desembarque de la Sarda, no esté en la Federación, nos da una idea de que algo no va bien en las posibilidades de diálogo en condiciones democráticas. Luego están las diferentes asociaciones de pescadores, por embarcaciones, artes de pesca, mariscadores, mariscadoras, rederas, minoristas, mayoristas. Por tanto, algo no está resultando ser justo en esta representación. La Constitución española y la política pesquera comunitaria recogen la idea de una persona un voto por igualdad de oportunidades y para el acceso justo a los recursos comunes. Pero el instrumento para poder resolver estos problemas es una federación
cuya gestión es algo opaca, a veces ineficaz en la resolución de conflictos y, como ya planteábamos, con una representación que no responde a una realidad del sector. El hecho de que funcione en base a subvenciones también termina siendo el brazo de las propias políticas de la Dirección General de Pesca. Por tanto, consideramos que es un órgano excesivamente vinculado a la Administración y que se requeriría hacer una revisión de la propia representación pesquera. El sector está afectado por la acumulación monumental, además de atascos en la aplicación de nuevas reglamentaciones y en el cumplimiento de las antiguas, posponiendo la declaración obligatoria de desembarque de forma indefinida. La prohibición de los descartes en las artes de bajo impacto mejoraría el problema de las redes que capturan de forma incidental sarda, que permite el desembarco y si se permite el desembarco y la venta de esta pesca. Los TAC y las cuotas deberían de observar estas circunstancias. La nueva normativa causan problemas a las que no se les da una solución, como son las descargas de las baterías de los nuevos contadores de pulpo, que impiden el buen funcionamiento de los motores de arranque. Y estos problemas hay que darles espacio de diálogo con la Administración, porque la gente de la mar no ve que se transmitan bien sus problemáticas a la Administración. Trabajar sobre temas de derechos y seguridad tendría que pasar por facilitar, por ejemplo, los seguros de mal tiempo y la mejora de las condiciones para las personas que trabajan en el sector en general, sobre todo con las personas emigrantes. La certificación de origen y o de respeto con el medio ambiente, como por ejemplo la que han conseguido ustedes con la merluza y con los pulpos MSC, que bueno, pues ha supuesto una situación bastante buena para la cofradía del occidente asturiano, para las cofradías del occidente asturiano, pues deberían de ampliarse, por ejemplo, a otras especies, aunque habría que valorar facilitar ese mercado también en cercanía con unas reservas mínimas para la venta local. Otro aspecto importante es que muchos pescadores es la conservación de los recursos de los que ellos viven. La sostenibilidad de la pesca es el pan para sus hijos para mañana y algo que ellos mismos consideran imprescindible de hacer de forma adecuada, eficaz y justa con la pesca. Y también con las paradas biológicas. Estas deben estar aseguradas de forma que realmente se cumplan, evitando el furtivismo. Para lo cual hace falta puestos de vigilancia, eso es especialmente importante. Aquí nos referimos tanto a la vigilancia de costa como a la marina. No puede ser que se rulen 8 kilos de una misma persona en una rula de percebe cuando el cupo está en 6 kilos. Y además sabiendo que tenemos vacantes de vigilancia desde hace años en muchos lugares, porque las normas tampoco se pueden poner si no se hace un control con ellas. Las normas están para crear unos controles reales que tienen que tener unas vigilancias reales. Si las vigilancias no existen, este problema es bastante grave. Por otra parte, algunos mariscadores esperan vivir del cultivo de las almejas a las que se habían dedicado toda su vida cuando las rías como la de Viciosa se descontaminen, ¿no? Pero en el mientras tanto deben de tener asignadas unas paradas forzosas, pues tienen que tener unos cupos que les permitan compensar estas paradas. Es decir, tienen que tener una recompensa económica por estas paradas. La recuperación de la franja de 0 a 30 metros es fundamental para el percebe, para los peces de roca, y la pérdida de las laminarias también ha afectado a los biotopos. Hay muchísimos temas, no podría abordar todos los temas que se deberían tratar en una mesa que no es esta, que es una mesa de la pesca de la que habíamos hablado, de la que se había hablado en esta Junta, y una mesa de la pesca que se está a la espera de que sea una realidad para los pescadores, mariscadores y gente de la mar.